oposiciones ya has pasado ya, ¿cómo es? ¿Te queda uno, no? Me queda un examen, sí, vale, para hacer vale. También tienes su experiencia, porque el último que estuviste era en Villaviciosa, ¿no? Sí, vale. Con Ana Cardelli. Sí, con Ana Cardelli. Entonces, bueno, es Josefina, José Antonio, sí, presenté, María Jesús, Simón, Azucena y yo. Falta, Azucena, Rocío, ¿no me iba a venir? No, vale, falta Noemí. Del grupo, sí, del Grupo Popular. Partido Popular. Y del Grupo Socialista, que pues los apellidos los tienes en un lado. Falta Geli, María, Angelita García Cano y José Andrés. Vale. Bueno, entonces empezamos el pleno. El primer punto es la aprobación del acta del pleno extraordinario celebrado el 14 de mayo. Se envió a todos una convocatoria. ¿Algún comentario sobre el acta? Me votamos a favor, totalmente de acuerdo con ella. ¿Se aprueba por unanimidad? Sí. Bueno, pasamos a decretos. Como siempre voy a enumerarlos. La enumeración que haga o algunos o bien al final, si alguien quiere alguna aclaración, pues me lo preguntáis, ¿de acuerdo? Decreto 45 del 2 de abril, resolviendo la admisión en el registro de demandantes de vivienda urgente de protección oficial de Vipasa. Una pregunta, ¿cuántas viviendas tiene Vipasa aquí para conceder? Son 8. Y ¿Están todas ocupadas? creo que esta era la última que estaba sin ocupar. No hago mucho caso porque eso a veces se dan de baja y... pero creo que era la última o con mucho habría una libre, ¿de acuerdo? Decreto 46 de 3 de abril, resolviendo la aprobación del expediente de contratación de los servicios de desbroce y limpieza de pueblos en el proyecto LAI-UBER-COS, es un proyecto de la Fundación Oso Pardo, un convenio que ya se aprobó aquí hace un año, pero recordad, de fondos europeos, de un proyecto LAI de Europa. Decreto 47 de 2 de abril, resolviendo autorizar la ocupación de los bienes y derechos del Tribunal Municipal por la mejora de caminos de acceso a la Rebollarda a la Peña de Cornicha, una obra del Principado que ya está ejecutada. Decreto 48, resolviendo conceder licencia de apertura a la Barriga de San Luis. Al haber una nueva concesionaria en este caso, era preceptivo haber un cambio de titularidad de la licencia de apertura. Decreto 49 de 7 de abril, la aprobación de las bases reguladoras del proceso de selección de una trabajadora para la adquisición de la práctica profesional, de un contrato de práctica profesional. Decreto número 50, resolviendo la aprobación de la certificación número 7 de la obra de rehabilitación energética del Centro Municipal de Empresas de Somiedo. Decreto 50 bis de 25 de abril, resolviendo la aprobación de facturas. Decreto 51 de 5 de mayo, resolviendo la adjudicación de la concesión del servicio de prevención y mitigación de conflictos en pueblos y sus entornos para favorecer la presencia de ONU. Es el proyecto LIFE del convenio con la Fundación Oso Pardo. Decreto número 52, resolviendo la adjudicación de la concesión del servicio. El primero era la adjudicación de la concesión del servicio del lote 1, el decreto 52 es del lote 1 Somiedo, el lote 2 del Monte de Miranda y el decreto número 53, lote 3 en Colaca. Sabéis que era un convenio no solo con los municipios de Somiedo, del Monte y Colaca, sino también hay otro lote, hay otra agrupación que es Cangas de Nacea, que lidera con de Grande Indias, y otro que es Villalino con Palacios y Paramolisi. Entonces los que lideran, en este caso en lo que eran las obras, dentro de ellos se contrata y se harán actuaciones, en este caso no en Somiedo, sino en Belmonte y en Colaca. Con un convenio y con una solución europea que fue aprobado en pero lo hace usted porque es... No, usted no, el ayuntamiento. Bueno, bien, pero es porque es ayuntamiento cabecera. Sí, exacto. Lo mismo que Cangas de Nacea o Villaviciosa. Porque estaba así en la Selección Europea y en el proyecto, es todo un proceso que se explicó aquí ya varias veces, ¿vale? Se había aprobado por el Pleno el entrar cuando se hizo la solicitud, una vez que se aprobó la firma del convenio y todo esto, ¿vale? Decreto número 54 de 7 de mayo, aprobando facturas. Decreto número 55 de 8 de mayo, aprobando el reconocimiento de trienios.
Decreto 56 de 8 de mayo, reconocimiento de trienios. Decreto 57 de 12 de mayo, la aprobación del Plan de Seguridad y Salud del Servicio de Infraestructuras Life COES Concejo de Somiedo, lo que dije antes. Esto era la aprobación del Plan de Seguridad. Decreto número 58, la aprobación del Plan de Seguridad del proyecto de desbroces, el lote de Somiedo de Proaza. El Plan de Seguridad, porque como es lotes y son empresas diferentes, por eso hay que hacer un tema diferenciado. Decreto 59 del 14 de mayo, aprobando facturas. Decreto 60 del 14 de mayo, la aprobación de la norma de carácter interno de política de protección de datos de carácter personal del Ayuntamiento de Somiedo. Decreto número 61 del 16 de mayo, resolviendo la aprobación de facturas. Decreto 62 de 16 de mayo, resolviendo la aprobación de las bases de la convocatoria para la bolsa de empleo del 2025 del Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Somiedo. Decreto 63 de 19 de mayo, resolviendo autorizar la renovación de la licencia para instalación de la Food Truck Wheels Bar Somiedo, de Wheels Somiedo. Decreto 64 del 20 de mayo, resolviendo aceptar la propuesta remitida por COGEPSA para la implantación de un área de compostaje comunitario en zona de Somiedo, que va a estar ahí en el recinto ferial. Decreto 65 del 21 de mayo, resolviendo la aprobación de la certificación número 8 de la obra de rehabilitación energética del Centro Municipal de Empresas de Somiedo. Decreto 66 del 22 de mayo, resolviendo la publicación del servicio de dirección de obra de la reforma del local para centros de atención de obra, para dirección de obra. Decreto 67 del 26 de mayo, resolviendo la adjudicación de la concesión del servicio de infraestructuras para la defensa contra incendios forestales del Concejo de Somiedo. Esto es la adjudicación de todo el tema de desbrozes de carreteras y caminos, del famoso convenio de la Dirección General de Política Forestal con los ayuntamientos, en este caso con el Ayuntamiento de Somiedo. Se adjudicó a la empresa Sorel. Decreto 68 del 27 de mayo, resolviendo la adjudicación del servicio de dirección de ejecución de obra y coordinación de seguridad de la obra de reforma del local para centro de atención diurna. Decreto número 69 del 29 de mayo, resolviendo desestimar la reclamación presentada por doña Inmaculada González Coto con relación a revisión de su encuadramiento. Esta es la directora de la escuelina que solicitaba un cambio ¿cómo se llama? En el nivel. En el nivel de tal, y no procedía porque, como eso lo había resuelto la anterior secretaria, Isabel, porque estaba en el concurso, no estaba contratada de acuerdo con las fases del concurso. Decreto número 70 del 28 de mayo, resolviendo el reconocimiento del derecho a recibir indemnización por daños sufridos en vehículos. Esto fue un vehículo que pinchó en la salida de mi pueblo, creo, en las Avellanas, y tenemos una póliza que lo cubre, pero como eran menos de 300 euros, porque era una rueda, pues no entraba en la póliza y entonces lo resolvimos pagar directamente y no ir a pleito porque por 100 y pico euros o así que no merecía la pena. Decreto 71 del 28 de mayo, resolviendo la adjudicación de la concesión del servicio de redacción del proyecto, dirección de obra y coordinación de seguridad del lote de Belmonte, el famoso de Life en este caso, ¿vale? Porque Belmonte hicieron un proyecto diferente al de Somiedo y al de Proaza. Decreto 72 del 6 de junio, resolviendo la aprobación del Plan de Seguridad y Salud del desbroce del plan del lote este de Belmonte, ¿de acuerdo? Que es un poco engorroso porque son tres entonces, proyecto, adjudicación, seguridad, ¿vale? Decreto número 73 del 10 de junio, resolviendo autorizar el cambio de titularidad de licencia de actividad de funeraria en Santiago del Río, el cambio de titularidad. Decreto 74, 11 de junio, resolviendo aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos en el proceso selectivo para la creación de una bolsa de empleo de auxiliar de ayuda a domicilio. El decreto anterior era las bases y esto es ya resumiendo la lista definitiva de aspirantes. Decreto 75 de 18 de junio, resolviendo aprobar las bases de la convocatoria para la creación de una bolsa de empleo con destino al Museo de Somiedo. Decreto 76 de 18 de junio, resolviendo aprobar las nóminas extraordinarias correspondientes al mes de junio de 2025 del personal servicio del Ayuntamiento. Decreto 77 de 20 de junio, resolviendo aprobar el plan de seguridad y salud correspondientes a la obra reforma local para centro de atención diurna. Aprobar el plan de seguridad.
Decreto 78 del 24 de junio, resolviendo aprobar el proyecto y disponibilidad de terrenos de la obra mejora de la seguridad vial en la carretera de subida a la Tarragona. Es una pequeña actuación de la Dirección General de Administración Local, sobre todo debido a una carretera que está que hay que arreglar. Decreto número 79 del 25 de junio, aprobando facturas. Después viene una acción de relación con obras, de licencias de obras, decreto número 13 de 2025, del 9 de abril, licencia de apertura de establecimiento a don Daniel Menéndez Álvarez, licencia de apertura de establecimiento de alojamiento de turismo, apartamentos de la Fornacar en Villar de Villas. Es un cambio de titularidad de los apartamentos de la Fornacar. Decreto número 14, licencia de apertura de viviendas de uso turístico a doña Inés Rivera Alonso en Pola de Somiedo. Decreto número 15 de 23 de abril, licencia de apertura de vivienda de uso turístico a doña Susana González da Silva, licencia de en Pola de Somiedo. Decreto número 16 de 24 de abril, licencia de obras a Telco Film Factory para, que es de Telefónica, para un proyecto en Sanidad. Esto siempre cuando hay algún poste caído por el tema de la fibra o el tema de los nuestros, como más veces lo trajimos. Decreto 17 de 24 de abril, lo mismo, licencia de obras a Telco Film por una instalación en Somiedo. ¿Vale? Sucesión de 5 postes y instalación de una riostra en Somiedo. Decreto número 18 de 14 de mayo, licencias de realización de obras a doña Mónica Lorentes Lomas en Caunedo, de realización de plantas emisoras en Caunedo. Decreto número 19, 14 de mayo, licencia de obras a doña Carmen Suárez Cueva, vivienda unifamiliar aislada en el puerto. Una vivienda en el puerto de Somiedo. Sí, Decreto número 20, 19 de mayo, licencia de apertura de local Agrovir SL, licencia de apertura de local para fábrica de cerveza en Pola de Somiedo. Esto inicialmente le habíamos dado una licencia de apertura a Agrolan y hubo que, las autoridades le tuvieron que cambiar a Agrovir. Bueno, porque ahí se tiene tienda, es tienda bar y cervecería. Decreto número 21, 19 de mayo, licencia de obras a doña María Lourdes Peñalver Martínez, en redes telefónicas de España por un proyecto en Santiago del Estero. Decreto número 22 de 20 de mayo, licencia de obras a doña Carmen Mortal Díaz de Tejada, de reforma de vivienda unifamiliar aislada en Valle del Lago. Decreto número 23 de 29 de mayo, licencia de obras a don José Marrón Fernández, aumento de entradas de 2 fincas de acondicionamiento en Pola de Somiedo. Decreto número 24 de 28 de mayo, licencia de primera ocupación a doña Mónica Lorentes Lomas de vivienda en Caunedo. Decreto número 25 de 28 de mayo, licencia de apertura de vivienda vacacional a doña Isaac Álvarez Marrón en Pola de Somiedo. Decreto número 26 de 28 de mayo, licencia de apertura de vivienda vacacional a doña Mónica Lorentes Lomas por la apertura de vivienda vacacional en Caunedo. Lo anterior era de primera ocupación y esto de licencia de apertura de vivienda vacacional. Decreto número 27 de 28 de mayo, licencia de apertura de establecimiento a doña Mónica Lorentes Lomas por los apartamentos de alojamientos turísticos en Caunedo, porque ya tiene 3 apartamentos turísticos y otra vivienda vacacional. Los famosos barracitos, ¿vale? Creo que fueron los primeros apartamentos que habían en Somiedo en el año 91, 92, a principios de los 90. Decreto número 28 de 30 de mayo, licencia de obras a Telco Film Factory por Telefónica España de proyectos en Pola de Somiedo de postes. Decreto número 29 del 11 de junio, licencia de apertura de vivienda de uso turístico a doña Susana González da Silva, de apertura de vivienda de uso turístico de vivienda tal en Pola de Somiedo. Decreto número 30, 18 de junio, licencia de obras a doña Nuria González Alonso en el puerto. El decreto número 31, licencia de obras a don Manuel Riesgo Marrón en fachada y pintura en Pola de Somiedo. Decreto número 32, licencia de obras a José Antonio Rodicio para cierre de finca en Villar de Vildas.
decreto número 33 del 25 de junio, licencia de obras a don Emilio Antonio Fernández, EDF España, para trabajos de mantenimiento y instalaciones de la central de la máquina. Y decreto número 34 del 25 de junio, licencia de obras a doña Enriqueta Gómez Álvarez, colocación de limpieza en casa. Bueno, una pregunta sobre los decretos. Sí, varias preguntas. Si quiere, como hay una moción y luego preguntas, las hacemos todas juntas. No, estamos ahora con los decretos. Vale. Ahora, en relación con estos decretos que leía, ¿con algún decreto tiene alguna aclaración? Sí. Pregunte. Vamos a ver. Les registré un escrito al recibir la documentación. No, vamos a hablar de los decretos, por favor. Sí, Ese escrito sí. lo vamos a tratar en otro punto. Bueno, pero es de estos decretos, ¿eh? No. Sí, vamos a ver. El decreto 54, 59. Vale, ¿qué le pasa Sí. al 54? Vamos a ver. El que da facturas, pues claro, no. Ese escrito le contestaremos después, ¿vale? Vale. Luego quería preguntarle también sobre cómo está el tema del centro de día. Está en obra, se ha empezado la obra recientemente. Siempre. Aquí ya he visto que venía el tema de seguridad, la edición de obra y todo esto, ¿vale? Ya. Se había adjudicado a la empresa por un obrado y empezaron hace 15 días o 20 días, ¿vale? Se hizo el inicio creo que hace 20 días más o menos. La previsión es que se esté terminado antes de terminar el año. Ahí, Sí. paralelamente a eso, dentro del convenio que hay, próximamente tendremos que empezar el expediente para el equipamiento. Ahora hemos adjudicado lo que es la obra en sí. Que Pero bueno, la subvención ya había llegado, me parece. Sí, claro. Sí, vale. Luego, el decreto 76, nóminas que se firma la... 76, pues déjame mirar. Sí, dígame. Sí, bueno, que es la primera vez que se firma... Bueno, es cuando empezó Jessica y ella consideraba que, que era lo adecuado y... Que es lo lógico, pero que es... No es lo... Bueno, sí, normalmente se nada, es firma. un poco... es el decreto aprobando las extras del personal del ayuntamiento. Pero quiero añadir que es la primera vez y que me parece muy bien. No sé si... eso ya con el tiempo lo aclararemos, ¿vale? ¿Qué más? Bien. Luego, yo había metido un escrito sobre la bolsa de trabajo que creó de ayuda a domicilio. Sí, ahí habíamos, en ayuda a domicilio, Sí. Teníamos una bolsa de hace años y teníamos en el proceso de estabilización de las trabajadoras de ayuda a domicilio también quedó una bolsa. Entonces teníamos dos bolsas y decidimos anular las dos y hacer una nueva bolsa. Que eso normalmente cuando hay una bolsa a veces pasa un tiempo y se da una bolsa para que participe más gente. Entonces fue no utilizar esas dos bolsas porque teníamos dos bolsas contra ¿a cuál íbamos? ¿A la antigua o la que teníamos de estabilización? Le decimos hacer una bolsa nueva para que todo el mundo tuviese las mismas posibilidades y se hizo una bolsa nueva. Se anularon las dos existentes y se hizo una bolsa nueva. Vamos a ver, no estoy de acuerdo. La única bolsa que había era con dos personas y fue hecha en abril, me parece, del 24, del año pasado. Y usted en esa cuando en ese decreto decía que se hacía esa bolsa porque la que había de 2017, vamos, le busco un decreto aquí ahora mismo. La que había... Bueno, déjeme terminar, por favor. La que había del 2017 que había quedado a cero y entonces se hacía esa bolsa. Y no había dos, había solo una. Y en el proceso de estabilización se presentaron X personas aquí, de fuera. Pero no se constituyó. Sí, correcto, pero no la se gente que entraron, las que se estabilizaron, y había gente de reserva que podía tenerse que era bolsa. Y había unas dobles bolsas, una la que usted dice y otra, la del plan de estabilización, se decidió hacer una nueva y ya. Pero perdone, Belarmino, la del plan de estabilización sí ponía que formarían parte de la bolsa, pero la bolsa no se llegó a constituir.
Vale, ¿no? vale, Entonces vale. había Después había una y con dos Vale, vale, personas. vale. Entonces yo la pregunta, y lo que me sorprendió, digo yo, ¿por qué sacan otra bolsa cuando hay dos personas que se Siempre, pueden llamar? cuando se tenga una bolsa, cada X tiempo hay que actualizarla. Y se anulan y Cada 2 años. se convocan nuevas bolsas, porque si no, nunca habría gente nueva que pueda entrar nunca a trabajar. Dos, desgraciadamente tenemos muy poca gente que esté en las bolsas, porque hay una escasez de mano de obra muy difícil. De hecho, ahora, de las 4 personas que estaban, afortunadamente para ellos, estaban todas trabajando. ¿Vale? Quiere decir que hay que ampliar y el año que viene a lo mejor volvemos a sacar una nueva bolsa si vemos que es insuficiente las que hay o que están trabajando. Pero que no hay claro. problema por sacar bolsas cuando se considere oportuno. Pero en este caso había la bolsa que teníamos que estaba actualizada o abierta hace X tiempo, y otra estaba producto del plan de estabilización. Y se decidió hacer una nueva bolsa, que es el decreto con una convocatoria pública, como se hizo, y con su mesa de contratación y con su historia, ¿vale? Pero Algo más, es que bolsa solo había una. No, si no se constituye la bolsa, no hay. Una cosa es que usted se haga un comentario en el decreto de estabilización que dice que se formaría parte de una bolsa, pero no la llegó a constituir. ¿Dónde está la resolución? ¿No? Si quiere que lo dejemos... Vale, ganó usted. No, solo había una bolsa. Ganó usted, solo había una bolsa. Le estoy diciendo que se hizo una convocatoria anulando la bolsa que había y anulando la lista que había, que yo entiendo que era bolsa, del plan de estabilización. Se hizo una convocatoria nueva para hacer una bolsa nueva. Nada más. Es lo que era el decreto, que es aclaraciones del decreto. ¿Algún decreto más? Ya está. La bolsa se hace por resolución y no hay resolución de esa segunda bolsa. Y luego, otra cosa, porque hizo la bolsa y quedamos como estábamos, porque la número 1... No sé, uno no es adivino, no sabemos quién se va a presentar. Cuando se hace una convocatoria, la gente se presenta, pero así queda claro y tenemos una bolsa de hace un mes. Pero, ¿alguna pregunta más sobre el decreto? Señora secretaria, eso, había una sola bolsa porque las bolsas se constituyen por una resolución y resolución solo había una. No, perdona, la bolsa se constituye en una convocatoria pública por un procedimiento como debe ser, y por un tribunal de selección como debe ser, como el que hacíamos, como el que hicimos en el plan de estabilización y como el que hicimos ahora en esta convocatoria. No es ningún decreto ni ninguna resolución. El decreto es una vez que se termine el proceso de selección. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más sobre el decreto? Sí. Lo de la memoria en el decreto 64, quería preguntarle también la memoria del compostaje que pone ahí, debe ser para el decreto 64, aceptar la propuesta de iniciativa para implantar un área de compostaje comunitario en Puebla de Somiedo, donde un hueco que hay en el centro ferial, que lo están empezando a poner ahora, que el primero que vamos a poner es en Pola, lógicamente, porque es el pueblo mayor de Somiedo, y el planteamiento es después ponerlo en más sitios de Somiedo. El tema del compostaje es, después una vez que nos lo construyan, se encargará Cogensa de hacerlo, y es el tema para cumplir lo del cubo marrón. Es decir, ahí se tiene que apuntar la gente, se le llevan unos cubos a las casas o a los negocios, y después hay todo un procedimiento que tenemos que explicar abierto a la que la población se adhiera a él. El primero que se va a hacer es aquí en Puebla de Somiedo, y después el planteamiento es hacerlo en más sitios, ¿de acuerdo? Y esto sería un avance entre el reciclado y el compostaje, por evitarse un poco el tema, porque el tema del cubo marrón en las zonas rurales es muy complejo y muy difícil. No tenemos los caminos adaptados, la gente no está adaptada. Es verdad que en los pueblos se produce muy poco compostaje porque se autorrecicla mucho con los animales que hay, pero esto es eso lo que significa, ¿vale? Una planta, como he dicho, de compostaje, ¿vale? La hace Cogensa y esa coste de Cogensa. No hay un coste económico para el ayuntamiento. El coste del ayuntamiento es aprobarlo, solicitarlo y buscar un sitio que ya lo hemos buscado, ¿vale? Sí. Vale. Se puede ver esa memoria, ¿no? Sí. Claro, sí. Vale. Pero no aquí, bueno, cuando usted lo quiera ver. Vale. Luego, el decreto 49 era de la bolsa de algo del ecomuseo. De protección de trabajo para la adquisición de la práctica profesional. No, el 49 de práctica, sí. es la convocatoria que hicimos
todos los años tenemos el plan de empleo, que son 4 trabajadores, y el contrato en prácticos, que es 1. Se hizo una convocatoria en abril y se contrató a una persona en contrato en prácticas que está haciendo las prácticas en el Ecomuseo Etnográfico. Y otra que había, El decreto, no me diga otra. 60, mira, la 62, ¿no? Es que... Pero a ver, eso sí, me llama quería que si fui preguntar. leyendo lo voy a preguntar, porque ahora volver a leer, a explicar, bueno, esto bueno. está explicado ya. Que Sí. dígame otro decreto y se lo digo. Bueno. Sí, no, quería preguntarle porque estuve mirando esta mañana y fue el examen el día 2 ¿Pero de qué? de otro puesto de... Otra bolsa que hicimos fue la del Ecomuseo. Sí, Sí, hicimos una convocatoria y se hizo el examen recientemente, hace una semana. pero no salió todavía. Sí, ya salió de hecho la persona contratada la contratamos el viernes, la vamos a contratar este viernes. Ah, bueno, pues yo creo que... ¿Algo más? Ah, sí, el decreto que da cuenta del albergue de Saliencia. Vale, el decreto es la licencia de apertura, es el cambio de titularidad. Cuando cambia de concesionario, es una concesión pública, hay que cambiar la titularidad, que después tienen que cambiar también en turismo y me imagino y en Hacienda, ¿vale? Vale, y yo lo que le quiero preguntar es, el que dejó el albergue había sacado una subvención que no sé si lo había gastado los 35.000 euros y por supuesto no cumple el compromiso que se firma cuando... ¿Qué tiene que ver eso con el decreto? Pero el decreto, bueno, dos, como bien sabe usted, yo presido que venía de la mesa, el Congreso de Lugar que venía de la mesa, que tenía el ticket de autónomo, que para los compromisos, como son 3 años, y se pagan en 3 años, se le había pagado la primera anualidad y después en la liquidación, cuando sale un procedimiento administrativo. No sé decirlo ahora exactamente, si usted tiene interés, se lo podemos decir, pero ese que cobró una parte que le correspondía legalmente, ¿vale? Que creo que es un tercio de lo que le correspondía. No, porque el ticket autónomo, que era de 35.000 euros, no se paga íntegramente, se paga en 3 anualidades. El primer año creo que es 10.000 o 15.000, 10.000 y 10.000. Y según se vayan cumpliendo los objetivos. Pero es un tema administrativo. sí, Que no es un tema del ayuntamiento, es del Principado, en este caso, de las convocatorias líderes. Aquí el decreto es exclusivamente el cambio de titularidad de la licencia, de la nueva concesionaria. Pero eso sería para luego si pregunta, no me lo pregunte en los decretos, ya le damos por terminado los decretos. Si lo pregunto, como me dijo que... Bueno, pero los decretos, el decreto no... Algo más sobre un decreto para que no En quede... principio sí, creo Pero, según fui en un año se estoy explicando con detalle, volver a explicar lo mismo no, si tiene alguna aclaración se le hace. Pasamos al siguiente, ¿no? Mociones. Hay una que usted la presenta como moción, ¿no? Sí. Venga, tiene 10 minutos para exponerlo. Bueno, pues este grupo político presenta una moción sobre la falta de justificación de las partidas del capítulo 4 de ingresos, transferencias corrientes del presupuesto de 2025. A su vez, también hay otras 2 aclaraciones que falta documentación y como usted el presupuesto me da 10 minutos, pues tienes que ir a parches. Entonces, en la exposición de motivos por la cual presento esta moción, que en el proyecto del presupuesto general del Ayuntamiento de Somiedo para el ejercicio de 2025, que fue sometido a información pública y aprobado en el Pleno Extraordinario celebrado el pasado 14 de mayo, con el voto en contra de los concejales del Partido Popular. En dicho proyecto figuran en el capítulo 4, transferencias corrientes, diversas partidas de ingreso correspondientes a subvenciones procedentes de otras administraciones, por importe de 2.315.656,25 euros, sin que conste en el expediente documentación justificativa suficiente que acredite su concesión o su solicitud formal, ni tampoco ningún acto administrativo que permita suponer con certeza razonable la concesión. Dicha inclusión sin respaldo documental vulnera el principio de prudencia financiera. Esto paró, te vuelvo a dar. Que paró, que le vuelvo a dar. Recogido
en la normativa presupuestaria, así como lo dispuesto en el artículo 168.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que exige que las previsiones de ingresos se efectúen con base en los derechos reconocidos netos y en expectativas fundadas. O sea, aquí está lo que ustedes han presupuestado y las partidas que han puesto, subvenciones, administración general, transferencias corrientes, educación, sin ánimo lucro. Bueno, está aquí detallado, puedo, si quiere formar parte del acta, se lo puedo dar. También se requiere contestación a qué se debe la diferencia que existe en el avance de ejecución del presupuesto 2024, que forma parte como documentación obligatoria que se debe de aportar cuando se presenta el presupuesto de 2025. Los datos aportados en el avance son los siguientes. Transferencias corrientes presupuestaron para el 2024 2.826.789,12 y se recaudó 1.025.435,31. No nos sorprende, ya que año tras año se puede comprobar que esta aplicación presupuestaria de transferencias corrientes, junto con el remanente de tesorería negativo, se utiliza como partida de equilibrio o como venga, sin justificación documental específica en el expediente, tal como exigen los artículos 168 y 170 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así como el principio de base cierta exigido por la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Asimismo, se estaría incurriendo en un riesgo de falseamiento de la realidad presupuestaria, comprometiendo la estabilidad presupuestaria y el cumplimiento de la regla de gasto, en caso de que dichos ingresos no se materialicen. Por todo ello, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo: requerir al señor alcalde presidente y a la intervención municipal que aporte la justificación técnica y documental completa de cada una de las partidas de ingresos recogidas en el capítulo 4 de ingresos presupuesto 2025, que carezcan de resolución de concesión o documentación acreditativa suficiente, que justifique por qué presupuesta en el 2025 menores ingresos en este capítulo, que aproximadamente 511.000 euros de partidas. Se reduce y documento que lo justifique. Que se justifique la diferencia entre lo recaudado y lo reconocido presupuestado en el 2024. Modificar el proyecto del presupuesto eliminando o reduciendo aquellas partidas de ingreso del capítulo 4 que no se encuentren respaldadas documentalmente conforme al principio de veracidad presupuestaria y equilibrio financiero. Que se emita informe por el órgano de intervención sobre la razonabilidad y adecuación de las previsiones de ingresos por subvenciones a la normativa presupuestaria vigente. En caso de no existir base documental suficiente, se proceda a la modificación del proyecto del presupuesto, eliminando o ajustando dichas partidas de forma que no se incurra en vulneración de la normativa de estabilidad presupuestaria ni en infracción de las reglas de buena gestión financiera. ¿Termina? Aquí tengo la liquidación que presentaron cuando el presupuesto de 2025, que no es la liquidación porque siguieron metiendo apuntes y eso. Y aquí están las transferencias. Cuando digo que se presupuestó 2.826.000 y lo que las obligaciones reconocidas netas. Aquí está lo que se presupuesta y tengo además los avances de ejecución que me han dado, que me había dado Isabel. Aquí está, que vamos, todo lo que manifestado lo tengo documentado aquí en papel, que si quiere verlo. Entonces esto yo quiero que se me documente, que además se debe de hacer así, que se documente estas subvenciones que usted dice que va a ingresar, porque tiene que haber una resolución o tiene que haber
y así lo contempla la norma. ¿Ha terminado? Sí, sí. Primero, usted no se da cuenta que esto es el debate de presupuestos, ¿no? Y esto podría ser una alegación a los presupuestos, pero no es una moción. Los presupuestos se aprobaron inicialmente con toda la documentación pertinente, salió de votación pública, hubo alegaciones, se aprobaron definitivamente y se cerró el tema del presupuestario. Esto no procede un debate sobre algo ya debatido y aprobado. Esto es una alegación al presupuesto que ya se ha debatido en su momento y que se han aprobado. Entonces, no procede ni entrar a un debate inexistente porque el presupuesto está aprobado con toda la formalidad pertinente y con todo el procedimiento pertinente. Entonces, de todas formas, como es moción, a la secretaria procede votarlo, ¿no? Porque hay una moción. Perdone. No hay más debate, ¿no? Ya lo has explicado. Tengo derecho a una segunda intervención. Se lo otorgo, pero ya lo ha explicado suficientemente, porque esto no es una moción, es una alegación al presupuesto que no procede, porque el presupuesto ya se ha aprobado. Pero, 2 minutos. Vamos a ver. El presupuesto municipal es sin duda el documento más importante de la gestión anual del ayuntamiento. Usted siempre nos da 10 minutos. ¿Usted cree que un presupuesto de uno de 4 millones, otro de 3 millones, que tienes en 10 minutos, pues no tienes tiempo suficiente? Luego analizas. Como si yo encuentro aquí usted me tenía, si no trajo la documentación cuando la tenía que aportar, me la tiene que aportar, yo digo, se la reclamo. Y si no, mire, yo no lo estoy haciendo, pero le podemos solicitar un pleno extraordinario, o 2 o 3. Entonces, yo quiero que, si es que la tiene, que me justifique estas subvenciones que puso aquí, que es lo que lo tiene que hacer según la normativa. Y claro, estamos siempre en lo mismo. El comodín del presupuesto es las subvenciones. Y no, este año tiene usted que empezar a hacer las cosas transparentes, o por lo menos este equipo se lo va a exigir, señor alcalde. Entonces, vale. ¿Terminó? Sí. Mire, la transparencia. Usted va siempre el debate que si no tiene tiempo, que si no sé qué, que si le da gusto. Cuando se convocó el pleno para aprobar inicialmente el presupuesto, se le dio toda la documentación. O sea, se aprendió toda la documentación. 2, una vez se aprobó inicialmente, estuvo un mes en exposición pública. Tenía derecho a presentar alegaciones. Y se trajo otra vez al pleno. ¿Qué me está diciendo? Usted tuvo mes y medio tranquilamente toda la documentación pertinente para ver todo lo que concedía ese presupuesto. Eso fue debatido, fue aprobado en su momento con toda la documentación y hasta aquí hemos llegado. El proyecto de presupuestos aprobado con todas las condiciones. Volver a debatir algo ya debatido y aprobado no procede. De todas formas procede, pasamos a votación, votos a favor de la moción presentada por el Grupo Municipal Popular, votos en contra. Queda rechazada. Pasamos a dudas y preguntas. Entonces hay aquí un escrito presentado por el Grupo Municipal Popular, que era lo que quería debatir inicialmente. Entonces le doy la palabra para que lo explique. Presentado pues ayer o desde ayer, no sé cuándo lo presentado. No, lo presenté el lunes. O el 7. Uno era en relación con los decretos de las facturas. Bueno, espera, le doy este escrito y pues pasamos a los juegos y preguntas. Bueno, estamos ya en los juegos y preguntas. Vamos a ver. Recibimos la documentación de los asuntos a debatir en el Pleno. En los decretos que dan cuenta de las facturas ha omitido la fecha de emisión de estas y creemos que es obligatoria. Y esta obligación se deriva, porque nosotros tenemos que hacer, nuestro trabajo es la fiscalización, se deriva del artículo 214 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Función interventora previa y plena. Exige la fiscalización de la legalidad de la factura, de su origen y de la obligación reconocida por lo que debe de costar. Emisor, es decir, el que hace la factura, para verificar la legitimidad del acreedor. Importe, para fiscalizar consignación presupuestaria. Fecha, para imputación temporal correcta y cumplimiento de plazos de pago.
artículo 198 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales y también la Ley 3/2004. Por todo ello, queda demostrado que este dato es obligatorio y los decretos de facturas que se dan cuenta al Pleno deben de incluir como mínimo el nombre o razón social de quien las emite, el importe y la fecha de emisión. Sin estos datos no es posible ejercer un control efectivo de la gestión económica. Por tanto, solicitamos, que debía de haberlo traído usted al Pleno, que se remita de forma urgente e inmediata nueva documentación completa correspondientes a la relación enviada. No se acompaña con la documentación remitida toda la información que también tiene obligación de presentar al Pleno para poder ejercer control y fiscalización de la gestión económica financiera, según el artículo 207, creo que es el Real Decreto Legislativo 2/2004, ¿puede ser? Creo que es. Usted hable, explica, por Sí. favor. Entonces, le digo, el artículo 207, usted tiene la obligación de traer una información periódica para el Pleno de la Corporación. La intervención de la entidad local remitirá al Pleno de la entidad por conducto de la Presidencia información de la ejecución de los presupuestos y del movimiento de la tesorería por operaciones presupuestarias independientes y auxiliares del presupuesto y de sus... No me dan los artículos en el sentido de que estamos en juegos y preguntas. Es un debate ágil. A ver, yo si quiere me levanto y marcho. Vamos a ver, déjeme, por favor, déjeme hablar. Pues déjeme estar con el uso de la palabra. Es que siempre hacemos igual. El lunes, una vez convocado el Pleno, y se lo traigo al Pleno para debatirlo. Que podía dejarlo para el siguiente Pleno, ¿de acuerdo? Entonces, pero resumen, no me esté leyendo ahí artículos y artículos. Artículos y artículos. Solicitamos que nos lo haga llegar. Y luego, la liquidación del presupuesto de 2004 se la estoy reclamando aquí porque hoy, a 9 de julio, aún no has presentado. Sin embargo, sigo leyendo y luego, ni aprobado la liquidación del presupuesto del ejercicio 2024, lo cual supone una grave anomalía en la gestión económico-financiera de la entidad y está generando un importante perjuicio en la función fiscalizadora y control interno, así como una limitación del ejercicio de los derechos de los concejales, especialmente en lo relativo a la preparación de propuestas, seguimiento de la ejecución presupuestaria y formulación de alegaciones o iniciativas basadas en datos económicos reales. La cuenta general 2024 ya tenía que estar presentada. Claro, no está presentada la liquidación, pues mal va a estar. Por todo lo expuesto, solicito que se proceda de forma inmediata a subsanar estas graves deficiencias documentales, regularizando la situación y remitiendo toda la documentación completa y correcta a la mayor brevedad posible, de manera que podamos disponer de ella antes de la celebración del Pleno prevista para hoy, garantizando así el cumplimiento de nuestra función, de poder ejercer nuestra función de control y fiscalización, como tienen obligación los concejales de la corporación. ¿Terminado? Sí. Vale. Bueno, en relación con la aprobación de facturas, en la redacción de los decretos sí está el número de factura, el acreedor, el concepto y el importe. Falta la fecha. Esto es un poco el diseño ahí, a veces en este caso, creo que anteriormente siempre ponemos la fecha, que la volvemos a poner y la completaremos sin ningún problema, pero yo creo que fue un poco, quizá, en fin, el anterior un poco descuido, que lo subsanaremos porque es un tema normal. Pero eso no es obvio, porque ustedes siempre tienen derecho a ver cualquier tipo de facturas, que lo han visto cuando ustedes quieran. Las facturas pueden consultarlas cuando ustedes consideren oportuno, siempre solicitándolo y por claro. Pero no hay ningún problema. No hay ningún problema y completaremos esta documentación sin ningún problema. En relación con la liquidación, pido disculpas porque, en fin, por distintas circunstancias y con el exceso de trabajo que tenemos, sobre todo relacionados con el cierre de las actividades turísticas y muchísimas actividades, y la poca gente que tenemos y los cambios y todo esto, pues este año vamos retrasados con la liquidación
del presupuesto del 2024 y no la aprobación de la cuenta general del 24, sino tenemos que también, una vez que hagamos la liquidación, aprobar inicialmente en la Comisión de Hacienda la aprobación inicial de la cuenta general para que salga en información pública y tenerla aprobada antes de octubre. Sí me comprometo, durante el mes de agosto haremos seguro tanto un pleno extraordinario como una comisión de Hacienda, el pleno para dar cuenta con el decreto de la liquidación, más algún otro tema que tengamos, y la comisión de Hacienda para iniciar el expediente de la aprobación inicial de la cuenta general. ¿Alguna pregunta más? Sí. No, sí. Vale. Tengo varias. Vamos a ver. El listado de entidades locales incluidas en el procedimiento de pago a proveedores de 2024 figura el Ayuntamiento de Somiedo. Hay 3 ayuntamientos, pero lo que nos importa es el de Somiedo, que siempre tiene que salir a relucir. 564.960. ¿Por qué es este importe? ¿Por lo de el plazo medio de pago a proveedores o por qué? ¿Qué me dice esa cantidad? No sé lo que me está diciendo. Vamos a ver. Listado de entidades locales incluidas en el procedimiento de pago a proveedores 2024. Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno por Asuntos Económicos. Nosotros no tenemos ningún acuerdo de pago a proveedores. Tuvimos en el anterior del 2011-12 que liquidamos, lo acabamos de liquidar en el 23, creo recordar. Aquí está, ¿eh? ¿No? Y además la información dice un ayuntamiento. Otra cosa es que no estemos cumpliendo el tema del pago a proveedores, sí, pero el tema de acogido no tenemos ningún acogido. Pero ¿Ya le he contestado? ¿No lo tenemos acogido? No sé muy bien. esta información es de Hacienda. Vale, no sé, pero de Hacienda. De Estoy diciendo que no tenemos esta información ningún es de tema Hacienda. de pago a proveedores. Y Teníamos uno no, que hemos por eso. determinado, es que estuvieron dudando, sacamos el 23 o 24 y todavía había una cantidad del anterior pago a proveedores. Igual se refiere a los años anteriores. No. Bueno, habrá que verlos, que está en un documento Mira, que desconozco. el ayuntamiento presenta un elevado nivel de endeudamiento, tanto con bancos como con Hacienda, y una situación de tesorería muy complicada. A pesar de haber activado inversiones subvencionadas y aprobado presupuestos ambiciosos, la ejecución real se queda corta. Es imperativo mejorar la transparencia contable, optimizar el cobro de ingresos y reducir la morosidad para recuperar la estabilidad financiera. Y yo creo que hay alguna información dada, si el 2000... Usted, la pregunta, estamos en luego sin preguntas, usted Bueno. la pregunta dice, ¿tenemos algún tema de pago a proveedores porque se pudieron haber acogido en el 23 o en el 24 ayuntamientos que han acogido? No, nosotros solo nos acogimos al pago a proveedores en el 2011 y terminamos la devolución creo que en el 23 o en el 24, no estoy yo seguro porque eso, si lo pregunta por escrito lo hubiera contestado. Pero vamos a ver, que a lo mejor... Por Dios, más cosas. No, pero vamos a ver, lo que tiene que quedar claro es que usted, que el año pasado, el plazo... No, lo que tiene que quedar claro es que usted dice que tenemos un tema de pago a proveedores que no tenemos. Es por el plazo medio de pago a proveedores. Bueno, una cosa es el plazo medio y otra cosa es el pago acogerse al pago a proveedores, que nosotros no nos hemos acogido a ningún pago a proveedores. Listado de entidades locales incluidas en el procedimiento de pago a proveedores. Una cosa es que podíamos haber participado, pero no nos hemos adherido. Yo creo que esto es relacionado con la cifra vale. que tenía del año pasado, que no cumplió con el plazo medio de pago. Vino de Hacienda, adquiere para los ayuntamientos que no estábamos autorizados en el pago en las fechas del pago a proveedores, poder acogerse a un pago de proveedores, pero no nos acogimos. ¿Vale? ¿Ya está contestado? ¿No tengo más preguntas o acaba el pleno? ¿Tiene más preguntas? Sí. Pues pregunta, pero por favor rápido, de una manera concreta. Bueno. Belarmino, usted cuando son decretos no me deja, cuando es presupuesto me da 10 minutos. ¿Cómo que no es? Se lo he explicado vamos a ver. recientemente. Había 2 expedientes que le solicité el mes pasado, es lo del plan de empleo y el taller de empleo y la plaza de dinamizadora. Quiero ver ese expediente y quiero saber por qué el año pasado, si me lo puede contestar ahora,
el año pasado estaba con un... me refiero a la plaza de dinamizadora. Estaba con un contrato de 15 meses como temporal. No sé cuándo le han hecho otra vez un nuevo contrato, supongo que tenga contrato, como no me dieron el expediente, ni me avisaron que lo tenía preparado. Entonces, ¿cómo puede ser que primero estaba temporal y ahora está con otro y indefinida? Entonces, usted tiene que... ¿Con qué te preguntas? Es que ya usted está no sabe completada. completar la pregunta, no sabe completar. Perdone. Hombre, no, ¿con qué? No me menosprecie que Pero si le estoy está yo como... menospreciando. No, yo sé hacerle la pregunta. Usted lo que No, ya la ha hecho. Ya la ha hecho. No, ya Quiero la ha saber por qué en un contrato figura temporal y en el otro, ¿qué es lo que se hizo para que figure indefinida? Entonces, vamos a empezar a hacer las cosas por la línea recta, que es la ley. Evidentemente. Usted, la ley suya, la ley es decir que tenemos No que... me juzgue. Pero, Perdone, no me juzgue que no se lo consiento. Dígame sobre el tema, que yo no le estoy juzgando a usted. Estoy juzgando que hay que hacer las cosas con transparencia. Usted no es la alcaldesa, porque si no, menuda dictadura tendríamos. Bueno, la dictadura, porque la suya supera... Habla usted todo y me pongo a hablar con usted. Respeto. Pregunta y yo le quiero contestar. pido respeto. Pues le pido respeto. ¿Quién ha faltado al respeto? No, bueno, pues a mí no me tiene usted por qué juzgar. Aquí estamos con papeles y con temas del ayuntamiento. Contésteme. Yo me dirijo a usted educadamente. Usted dirige a mí. Sí. Porque ya es el código. A ver, será esta la enésima vez que pregunta lo mismo. No. La segunda. Perdone. Usted pregunta y le dejamos hablar. Deja hablar a los demás, por favor. ¿Vale? Es la enésima vez que pregunta lo mismo. Está usted obsesionada con ese puesto de trabajo. Parece mentira. ¿Vale? Ese puesto de trabajo depende de subvenciones de la Dirección General del Reto Demográfico del Ministerio, que nos dio 2 subvenciones para el 23-24 y 24-25. Y esta persona tuvo su proceso de selección y está contratada de acuerdo con la legislación vigente, que ahora ese tipo de contratos son contratos indefinidos que evidentemente terminarán cuando termine el periodo de subvención para el que ha sido contratado. Más preguntas. ¿Cuándo puedo ver ese expediente? Cuando usted lo solicite y esté la persona adecuada, que lo lleve para poder enseñarse. Más preguntas. Vamos a ver, tengo un ruego también, que se lo voy a hacer después. Vaya terminando, por favor, porque no podemos estar eternamente. Cuando se quiere terminar el pleno. No, vaya terminando, le estoy diciendo que pregunte. Es increíble, señor alcalde. Usted, si pudiera anular la oposición, lo haría. Señor alcalde, ¿va a seguir desobedeciendo la sentencia dictada en el recurso contencioso administrativo de protección de derechos fundamentales? ¿Cuándo piensa cumplirla de una vez por todas? Le voy a hacer otra pregunta. No, esta es una pregunta, le voy contestando para no mezclar los temas. Se refiere a la gran acción que hacen ustedes, que llevan 5 años de querer saber cuál es la nómina del señor secretario del año 2020. Una cosa que todavía tengo que enseñar al secretario, porque es todo un procedimiento. Y se ha explicado por activa y por pasiva. Cuando se decidió, se jubiló la secretaria que teníamos, la militar nacional aquí, y en el 2011 no había listas de secretarios y era muy difícil la sustitución, se decidió en aquel momento unirse al secretario habilitado nacional de Belmonte. Se informó probablemente por la Dirección General de Administración Local. Se firmó, se aprobó en los plenos del Ayuntamiento de Belmonte y del Ayuntamiento de Somiedo. Se firmó un convenio donde claramente viene, donde al ser una plaza acumulada tenía el salario que le correspondía era el 33% o el 33% de un tercio del salario. En el convenio viene que el secretario en aquel momento sigue la nómina, la paga el Ayuntamiento de Belmonte, el Ayuntamiento de Somiedo hace transferencias al Ayuntamiento de Belmonte
y el Ayuntamiento de Belmonte es el que paga y el que hace la nómina. El Ayuntamiento de Somiedo lo que hace es transferir el dinero al Ayuntamiento de Belmonte y el Ayuntamiento de Belmonte paga la nómina, la seguridad social y las retenciones de IRPF correspondientes. Ustedes esto lo judicializaron. Se ha mandado el convenio, de acuerdo cuando estaba Tomás, el secretario titular, se mandó el convenio, las transferencias, bum, bum, bum. La sentencia dice que no cumplimos con todo. Pues si no tenemos más, no tenemos más. Volvemos a reclamar. El fiscal dice que sí, que lo hemos cumplido. La secretaria anterior a Jessica, Isabel, volvió a mandar el informe de las transferencias anuales del convenio, tal. No tenemos nómina del Ayuntamiento de Somiedo, no podemos dar lo que no tenemos. El Ayuntamiento damos las transferencias que hacemos al Ayuntamiento de Belmonte, que es el que paga las nóminas. Entonces ahora estamos en ejecución de sentencia, señora secretaria, a partir del próximo día con usted, porque ya no, como solo se me ocurre dar la nómina la nómina y las transferencias del Ayuntamiento de Belmonte, que el juez nos va a decir que está pidiendo la de Somiedo, que no existe de acuerdo con esto, con lo que estamos diciendo. Y es eso. Y nosotros, yo creo, ahí me voy un día a arrodillar delante del juez y digo, ¿qué quiere creer? No tenemos más, es lo que hay. Y es de acuerdo con una historia aprobada por la Dirección General de Administración Local, por los plenos de los ayuntamientos, el convenio firmado entre los dos ayuntamientos con la relación tal. Las transferencias están hechas, tienen toda la documentación. Este ayuntamiento tiene cero más de documentación porque no existe. Solo se me ocurre ahora, si es posible, pero no lo sé, por eso quería hablarlo contigo, si es procedente mandarle la nómina de Belmonte, porque lo demás ya lo tiene, es imposible dar lo que no tenemos. ¿Vale? Más preguntas. Yo este tema no hago más porque estoy muy enojado porque me gustaría, déjame terminar, por favor. ¿Vale? Me gustaría decirle a los ciudadanos de Somiedo, esta es la verdad, un convenio donde se hace transferencias, creo que actualmente son 3.006 euros de transferencias mensuales al Ayuntamiento de Belmonte. No sé, bueno, este año no está actualizado el IPC. El año pasado eran 3.006, en el 2020, no sé exactamente la cantidad, se transfieren mensualmente al Ayuntamiento de Belmonte. El Ayuntamiento de Belmonte es el que hace la nómina y paga al secretario, y cuando están sustituidos a secretarias, el Ayuntamiento de Belmonte de acuerdo con lo que le corresponde. ¿Vale? Y es lo que es, y esto está costando mucho dinero y mucho trabajo a este Ayuntamiento de Somiedo por una gran labor de la oposición del Grupo Municipal Popular que quiere documentos que no existen. Esta es la realidad, que no existe. No existe. Perdón. Esta es la realidad, no. Esta es la realidad y le he perdone, no tiene derecho a réplica. Es una pregunta y le he contestado. ¿Más preguntas tiene usted? Sí. ¿Va a pagar usted personalmente los casi 3.000 euros de multas coercitivas que le han impuesto hasta ahora por no ejecutar la sentencia, que lo que le está pidiendo el juez es el justificante de pago, y como no lo tiene, está usted dando vueltas, ¿entiende? Porque el tema aquí está en que el secretario tiene un tercio, y un tercio de 48, o sea, un tercio, si tiene 2/3 de Belmonte, ¿cuánto gana el secretario? 150. Usted sabe que han presupuestado, que fue cuando levantamos la voz, 48.000 euros. Y presupuestaban una cantidad, reconocían otra. Esto es así, señor alcalde, y se lo demuestro en cualquier momento en el pleno. Ustedes presupuestaban una cantidad, reconocían otra y le pagaban otra. Y así está en el extracto, se puede ver la aplicación presupuestaria de la 2, que se ve, vamos, lo puedo ver aquí ahora mismo. Entonces, eso pedimos la justificación, como otra cosa que le pido que justifique el sueldo del secretario. Y usted se negó a dárnoslo, porque cuando fuimos al contencioso, al que es el 5 de Oviedo, fue porque usted no nos dio la documentación. Entonces, la sentencia por derechos fundamentales, que es una vulneración, así lo estima el juez, y sabe el auto que dictó, que lo podemos traer para el próximo día. Entonces, le dictó un auto en el cual dice claramente que usted aporte los justificantes de pago. Los justificantes de pago
porque no los aporta, porque lo que aporta son los hados, y los hados no son los justificantes de pago. Entonces, cada euro de esas multas de las costas y de su defensa, si no las paga usted de su bolsillo, saldrá de los vecinos de Somiedo. Es justo que los somedanos tengan que pagar porque usted decida no cumplir la ley. Dele los justificantes de pago, que es lo que le piden, y las nóminas tienen explicación, porque las nóminas tienen el convenio puesto que paga Belmonte, o sea que hace Belmonte la nómina, y por agrupación se puede hacer. Pero el problema, lo que le está pidiendo el juzgado, y no cambie la versión, es que justifique el pago. Y todo... Vaya terminando, por favor, es que estamos diciendo lo mismo. Primero, con las mentiras. No. Oiga, y le he dejado hablar, déjeme hablar. No, pero a mí déjeme hablar, no, por favor. pero no me juzgue. Por favor, déjeme hablar porque si no le tengo que amenazar con expulsarlo del pleno porque es la técnica de siempre. ¿Vale? Primero, con las mentiras no se va a ningún lado. Usted está obsesionado. Déjeme hablar, por favor. Usted está obsesionado con 48.000 euros. El señor secretario, el coste del secretario, aquí este Ayuntamiento de Somiedo, y actualizando el IPC, es de 3.006 euros, que son 36.000 euros. Usted aprovechar que un año que él estuvo de baja y hubo una sustitución de una secretaria general de India, y que ese año la partida presupuestaria subió a 48.000 euros, para decir que son 48.000 euros. El coste es 36.000. Y lo que se mandó al juzgado, que se lo dimos a ustedes, son los pagos hechos al Ayuntamiento de Belmonte, los pagos mensuales hechos al Ayuntamiento de Belmonte que asume los cargos. Y el tema es, usted se compromete a pagar de su bolsillo el coste económico que está esto teniendo al Ayuntamiento de Somiedo sin ningún sentido. ¿Por qué? Porque tienen toda la documentación que hay en este Ayuntamiento. No podemos dar lo que no hay en nuestra documentación. Y dos, no tergiverse el tema. El coste económico del secretario para el Ayuntamiento de Somiedo es 36.000, que este año será algo más por la autorización del IPC, que será 36.000 no sé qué. ¿Vale? Y no son 48.000. ¿Por qué? Y ustedes, que lo hayan repetido 1000 veces, porque un año que se contactó a una chica que se llamaba Pilar, de 3 o 4 años, de septiembre a diciembre, hubo un sobrecoste, lógicamente. Nada más. Hubo un sobrecoste. Nada más. Esa es la contestación de verdad. Más preguntas. Pero y no vuelva a debatir que no he contestado. Dígaselo al juez que no es Josefina la que le está pidiendo eso. Y el juez le mandó un auto bastante duro, por cierto, porque, hombre... le he contestado esa pregunta, por favor. Le he contestado. Usted lo que está buscando es ganar tiempo. Usted hace una gran labor de judicializar temas permanentemente a costa de un coste económico suficiente. No, le recuerdo el coste económico del juez de paz, el coste económico para este ayuntamiento. Sí. Por cierto, que quien denunció tenía las costas judiciales condenadas por el TSJ y que afortunadamente para ella, no para el ayuntamiento, no lo asumió por insolvencia económica. Pero menudo paro económico. Más preguntas, por favor. Sí. La última, ya no hay más porque usted se eterniza, porque el de luego se pregunta, es un debate ágil, y donde se pregunta y se contesta, y no se debate. Se debate la pregunta en concreto y la respuesta. No se está eternamente debatiendo. Bueno, ¿Tiene alguna pregunta más en concreto? Tengo un ruego, voy a hacerle. Y voy a decirle una cosa, sí, judicializa quien no cumple la ley, no quien denuncia las ilegalidades. Y se lo digo así claro. O las personas. Por favor, Ruego sobre declaraciones responsables ambientales e instalaciones ganaderas. A raíz de la publicación del bando, es un ruego municipal informado del inicio del plazo para la presentación de declaraciones responsables ambientales por parte de las explotaciones ganaderas tradicionales y en precario ubicadas en núcleos de población derivada de la nueva regulación autonómica al respecto, y considerando la trascendencia que esta nueva exigencia administrativa tiene para muchas familias del concejo, ruego que el Ayuntamiento de Somiedo organice en el plazo más breve posible una reunión informativa de carácter público y divulgativo dirigida a los posibles interesados, preferentemente en horario accesible, con el fin de explicar el contenido de la normativa, los requisitos técnicos exigidos, los procedimientos administrativos a seguir y las implicaciones prácticas de su cumplimiento. Se trataría de una acción básica de acompañamiento institucional a la ciudadanía del medio rural.
que el Ayuntamiento valore y en su caso establezca bonificaciones fiscales compatibles con la legalidad vigente conforme al texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, mediante la aplicación de bonificaciones en impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, sitio, y en la tasa por otorgamiento de licencias urbanísticas a aquellos titulares de ganaderías que con motivo de esta norma deban ejecutar obras de adaptación o regularización. Asimismo, eximir o bonificar la tasa correspondiente de la apertura de la actividad que se devengaría con la presentación de la declaración responsable ambiental, lo que tiene encaje legal conforme al mismo texto normativo. A tal efecto, podría acordarse una modificación de las ordenanzas fiscales correspondiendo a aplicarse los supuestos previstos de interés o utilidad municipal, que el Ayuntamiento prevea, ya sea mediante una modificación presupuestaria en el presente ejercicio o incorporando una partida en el presupuesto del año próximo, una línea de ayudas subvenciones municipales específicas, destinadas a cofinanciar los gastos derivados de la ejecución de las obras de adaptación necesarias para cumplir con las instrucciones técnicas ambientales exigidas por la normativa autonómica. Estas actuaciones se enfrentan a plazos muy breves y recursos limitados, por lo que el respaldo económico podría resultar determinante. Finalmente, que el Ayuntamiento sea especialmente diligente en la gestión de los plazos establecidos por la norma y que, llegado el momento oportuno, valore y ejecute la posibilidad de solicitar la prórroga de los 6 meses prevista legalmente para la presentación de las declaraciones responsables, así como la suspensión de dicho plazo en aquellos supuestos que los ganaderos deban acometer obras de acuerdo con lo previsto en el artículo 4 de la resolución económica. Todo ello rogamos se realice en un caso mediante resoluciones administrativas expresas que doten a estas medidas del correspondiente respaldo jurídico y garantice seguridad a los interesados. Por todo lo anterior, ruego al alcalde que asuma este compromiso institucional activo con el sector ganadero tradicional, facilitando el cumplimiento de las nuevas exigencias sin que ello suponga una carga desproporcionada para quienes han mantenido viva la actividad en nuestro medio rural. Bueno, tiene anunciado hay un decreto suyo, pero bueno, yo consideré traer este ruego y bueno. Eso tiene que ver con, se ha mandado un mando, hay una normativa que un documento en toda Europa, el tema de las declaraciones ambientales, licencias ambientales de las cuadras, podemos decir, antiguas, ¿no? Ahí se ha mandado un mando, las anteriores eran en 1962, las posteriores. Perdón, antiguas y modernas, ¿eh? Bueno, estoy diciendo anteriores al 62 y posteriores porque tienen procedimientos diferentes. Hay un año para hacerlo con una prórroga. Hemos mandado un mando porque una vez que viene inicialmente es el mando. Estamos preparando unos modelos. El planteamiento es ayudar desde aquí en la gestión. Nos planteamos después del verano una reunión con los ganaderos y a la vez facilitar desde aquí, hacerlo lo más sencillo posible, porque inicialmente es una declaración. La cosa es que y después en relación con las actuaciones, hombre, habrá muchas que no necesitan actuaciones y otras igual. Pero nosotros recuerdo que tenemos una exención fiscal del 50% en la tasa de obras, en la ejecución. Ya tenemos una bonificación del 50% en el coste de la licencia de obras en el tema de las cuadras, ¿de acuerdo? Pero eso plantearemos, pero hemos iniciado el procedimiento, no sé si los demás, me imagino que la mayoría de los ayuntamientos lo estarán haciendo, sí. Y el planteamiento es ese. Buscaré la fórmula de ayudar a la gente a que lo cubra, tiene que vender individualmente. Algunos ya se han informado, pero vamos a esperar después del verano, aunque probablemente no. Inicialmente haremos una reunión, entiendo que en el torno de septiembre, octubre como mucho, porque ahora no son fechas adecuadas. Aparte que hay unos plazos largos para poder hacerlo, porque inicialmente no tengas una declaración, tienes que hacer una declaración individualizada por cada cuadra, ubicación, y a partir de ahí pues nos podemos a trabajar una vez que tengamos los formularios. Pero declaración responsable hecha por un profesional, no es hecha una declaración responsable, la podemos hacer tú y yo, pero una declaración responsable... Que vamos a ayudar a cubrirles a la gente y vamos a buscar formularios porque no vienen una resolución adecuados a ello y estamos trabajando en ello. No digas lo que todavía no hemos hecho. ¿Vale? Estamos todos de acuerdo que tenemos que buscar la mejor solución. Es que yo creo que
los modelos de la Sí, es que hay pero tenemos que ayudar a todos. Ya vienen, Sí, ya vienen a la pero tenemos que ayudar, después, ¿cómo los van a cubrir? Sí, No es un complejo. y ampliar. Sobre todo en las anteriores, bueno, primero, hay muchas cuadras, una ficha que... una cosa es que muchas cuadras ya no lo tienen, todas las cuadras de los últimos, que se han ido en los últimos 20 años no lo tienen. Presentar la titularidad o la escritura de llevándolo a la renta o eso, no Luego, se tenga. luego, una cosa que le quería decir, esta señora que atacó el oso en Sonande, que ¿Dónde? ese hombre, la señora, esa la señora, cosa, no sé si. sí, esa Carmen, sí, que además estuve con ella el otro día. Esa señora, no, con la nuera, Carmen. Esa señora, bueno, salió la sentencia a su favor de pagarle y no le han pagado nada. Yo cuando veía, o sea, tienen que ejecutar la sentencia porque no Pero la han... tiene que ver eso con el pleno de interés. No. Estamos todavía en el pleno, por Pero- favor. No, sí, déjame es que es un tema... decirle que cuando veo estas burradas de lo del oso, del VR Human o algo así, digo, madre mía, que gastemos este dinero, que si seguridad, que si no sé qué, y la pobre señora sin Pero cobrar... seguridad, no lo entiendo. No entiende, pues que gastemos con el cuento del oso ese dinero. Y, ¿Qué dinero? bueno, usted no gasta porque es una subvención. Lo que hablamos antes del dinero de que... Lo del proyecto LIFE, Sí, pues vaya usted a la Bustariega, que es el primer pueblo de los 10 o 12 que vamos a limpiar ese día. Vaya usted a la Sí, Bustariega a ver la obra y ya le digo yo lo que se gasta el dinero.